Ahí está. Ahí está. Este es el que les pregunto, miren, OD, Optical Displacement Sensors, y nos dice que miden distancias, cambios en distancias muy pequeños con muy alta precisión. Cambios en distancias muy pequeños con muy alta precisión. Vamos a ver. Ahorita no vamos a ver toda la presentación porque no la necesitamos. Bueno, ya quedamos que OD quiere decir desplazamiento óptico. Ahorita vamos a seguir con eso. Miren, tenemos esta imagen aquí y aquí nos están marcando 3 dimensiones diferentes. Esta es una dimensión, esta es otra y esta de aquí a acá es otra. ¿Alguien sabe qué dimensión es esta? ¿De qué dimensión estamos hablando aquí? Si alguien sabe, prenda su micrófono y coméntenos a todos. O alguna de las tres, ¿qué dimensión es esta? ¿O qué dimensión es esta? Bueno, miren, les decía que muchas personas en muchas empresas tienen la necesidad de hacer medición, pero muchas veces realmente no quieren hacer una medición. Lo que quieren hacer es una comparación, pero ellos no lo saben. Ellos piensan que quieren hacer una medición, pero realmente quieren hacer una comparación. Vamos a suponer que una empresa está fabricando flechas para motor de 30 centímetros de longitud. 30 centímetros de longitud. Para checarlas, ¿de qué rango creen ustedes que deba ser el sensor que necesitan para medir esa longitud de 30 centímetros? ¿De qué tamaño creen que deba ser el rango? Jorge Fitz, ¿de qué tamaño deberá ser el rango? Mínimo 30, ¿no? Mínimo 30, dices tú. ¿Alguien más? Podría ser mayor. Podría ser mayor a 30. No puede ser mayor, pero mínimo 30, porque si no, pues ya nos quedamos fuera del rango. No Correcto, podría no ser de tendríamos el rango 25. efectivo. No podría ser de 25, por ejemplo. Pero Miren, en ese caso no tendríamos menor a la comparación como tal. La- miren, sí puede ser de mucho menos. Incluso puede ser un sensor de desplazamiento óptico o de hecho es un sensor de desplazamiento óptico lo que se usa porque imagínense ustedes, traten de imaginarse esto. Ustedes tienen su flecha, la van a colocar en un punto, en un ensamble donde su flecha va a quedar perfectamente bien instalada sin que se mueva, sin que se desplace hacia ningún lado y que tiene un tope en uno de los dos extremos. No sé si me van siguiendo, tiene un tope en uno de los dos extremos y la flecha ahí queda perfectamente bien colocada. Frente a la flecha en el otro extremo está colocado el sensor de desplazamiento OD. Ese sensor de desplazamiento OD tiene el cero al centro de su rango de medición. Fíjense, al centro de su rango de medición. ¿Por qué? Porque el sensor mide desplazamiento. Y el desplazamiento puede ser hacia un lado o hacia otro lado. ¿Sí me van siguiendo o está muy revolujado esto? ¿Sí se comprende? Sí, o sea, Sí, ok. Sí, Pepe. Entonces, ese sensor de desplazamiento, gracias. Entonces, el sensor de desplazamiento, si le falta algo a la flecha para medir 30 centímetros,
se va a desplazar hacia el frente, digamos, la distancia de medición. Se va a desplazar hacia el frente. Y si esa flecha mide más de 30 centímetros, entonces se va a desplazar hacia el sensor, la distancia de medición. ¿Sí me explico? Y cuando la distancia que mide el sensor sea 0, es en ese momento que nuestra flecha va a estar perfectamente bien calibrada, perfectamente bien medida y va a medir exactamente los 30 centímetros. ¿Sí me expliqué con eso, sí o no? ¿Les queda claro a todos? A ver, otra vez, Pepe, porfa. Sí. Te decía, imagínate que tú quieres medir la longitud de una flecha. Vamos a pensar, imagínate tú que la pegas en una pared. Un extremo de la flecha la pegas en una pared. Un extremo, ¿eh? Y en el otro extremo, frente a la flecha, pones un sensor de optical displacement, de desplazamiento óptico. El sensor tiene el 0 en la mitad de su escala, porque el desplazamiento puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo es hacia una dirección y negativo es hacia la dirección contraria. ¿Sí? Entonces, si tu flecha está perfectamente bien de longitud, perfectamente larga, perfectamente de 30 centímetros de largo, tú pones el sensor para que mida la distancia y el sensor del sensor a la flecha va a medir 0. Si tu flecha está perfectamente bien diseñada. Si a tu flecha le falta distancia, es como si se desplazara más lejos del sensor. Entonces el sensor va a medir un desplazamiento, digamos que positivo, por decirlo de alguna manera. Si la flecha está más larga de lo que debe de estar, entonces la distancia de la flecha al sensor va a ser menor y por lo tanto el desplazamiento va a ser negativo. Entonces, de aquí nos damos cuenta que para medir una flecha de 30 centímetros de distancia, un sensor tipo OD, que mide distancias muy pequeñitas y en micrones, es suficiente para saber si tu flecha tiene 30 centímetros, ya que la vas a colocar contra una parte donde no se va a mover y te va a servir de referencia. No sé si ahora sí quedó claro o... Sí, sí está claro, José Luis. ¿Sí está claro? ¿Todos le entienden? Entonces ahora sí ya vieron que con un sensor que mida micrones, 10, 20, 30 micrones, que mida milímetros, dependiendo de lo que vamos a hacer, podemos verificar prácticamente una pieza de cualquier tamaño. De cualquier tamaño. Bueno, entonces por ahí vamos a empezar. Espero que eso ya haya quedado claro. Esto se los comento porque muchas veces los clientes les vendemos sensores OD y nos dicen, oye, es que tu sensor mide muy raro, a veces da menos tanto, a veces da más tanto, y a veces da 0, y a veces... Entonces, lo que pasa es que no comprenden cómo es el funcionamiento de ese sensor. Pero el sensor es un sensor de desplazamiento que puede medir hacia adelante o hacia atrás. Y cuando mida 0 es porque la medición es perfecta. Bueno, si eso ya quedó, ya te quedó claro, Octavio. Sí, Pepe, muchas gracias. Ok, perfecto, gracias. Pero, o sea, este solo se puede usar para una pieza fija. Sí, claro, para una pieza fija, sí, es Y, correcto. Sí, porque si no está fija, no la podemos mover, no la podemos medir, perdón. Tiene que ser una flecha fija, es correcto. y la lectura siempre sería perpendicular a la pieza como tal. No, más bien axial a la pieza. Siempre sería axial. ¿Vale? Ok, ¿Ok? Bueno, bueno, dijimos que hay tres dimensiones tres dimensiones que se usan en la medición y que muchas veces se cree o se piensa que son
equivalentes entre sí, pero no es cierto. Entonces aquí tenemos nosotros esta diana como de tiro con arco y vemos la primera dimensión que es esta que está aquí. Y vemos que esta dimensión corresponde a la anchura de cada uno de los círculos concéntricos que nos van llevando hasta el 100 perfecto. El 100 perfecto es aquí. Entonces, ¿cómo se llamará esta dimensión de aquí? ¿Alguien sabe? Resolución. Resolución. Correcto. Es la resolución. La resolución nos va a indicar en cuántas partes vamos a dividir la distancia que queremos medir. Nosotros queremos medir desde aquí hasta acá. Entonces, para saber en cuántas partes vamos a dividir esta distancia, vamos a utilizar la resolución. Correcto, muy bien. Ahora, tenemos otra dimensión aquí, que vemos que aquí es donde han pegado las flechas casi todas. ¿Cómo se llamará esta área de aquí? Repetibilidad. Repetibilidad o precisión. Esto quiere decir que este arquero tiene una repetibilidad, pues buena, tiene una buena repetibilidad. Y finalmente aquí tenemos esta otra dimensión, esta, ¿cómo se llamará? ¿Esa sí es precisión? No. De hecho, repetibilidad y precisión es lo mismo, ¿eh? Sería Te falló en la exactitud. última. Exactitud, es correcto, esa es la exactitud. Esta es la exactitud, es correcto. Entonces, fíjense, muchas veces los clientes dicen, quiero un sensor de medición, pero que tenga una muy buena resolución porque quiero medir muy bien. O te dicen que tenga una perfecta repetibilidad porque también quiero hacer muy buenas mediciones. O que tenga una excelente exactitud. Pero resulta que estas tres magnitudes no son iguales, son diferentes. Fíjense ustedes, fíjense. Imagínense por un momento que ustedes tienen un reloj de manecillas, de los antiguitos que tenían su manecilla horaria, manecilla minutero y manecilla segundero. Entonces imagínense ustedes que por un momento tiene usted su reloj con las tres manecillas y con esas tres manecillas ustedes pueden medir horas, minutos y segundos. ¿Cuál será la resolución de ese reloj? Sería el segundero, que es lo mínimo que puede ver. Es correcto, sería el segundero porque es lo mínimo que puede ver, es correcto. Ese reloj tiene una resolución de segundos. Sin embargo, imagínense que se les cae la manecilla de los segundos, por ahí andan jugando y se les pegan con el reloj y se cae la manecilla de los segundos. Quedan nada más horas y minutos. ¿Qué resolución será ahora la que tiene ese reloj? Los minutos. Los minutos exactamente, porque ya no podemos ver segundos. Ahora podemos ver minutos. Imagínense ustedes que en el colmo de los desastres se les cae también la manecilla de los minutos. ¡Pum! Se les arranca. ¿Cuál será la resolución del reloj? Las horas. Las horas, es correcto. Entonces, fíjense cómo un mismo dispositivo va cambiando su resolución conforme van cambiando ciertas circunstancias. O sea, no todos la resolución muchas veces no depende del dispositivo, depende de algunas circunstancias externas. Vamos a dejar eso ahí por aquí ahorita, por el momento, y nos vamos con la repetibilidad. Aquí estamos viendo qué es la repetibilidad. ¿Qué podríamos decir que es la repetibilidad? ¿Cómo lo definiríamos? Eh, sería la cantidad de lecturas en relación a una promedio como tal.
Es decir, ¿cuántas veces nos acercamos a la lectura correcta? Exactamente, pues no tanto correcta, ¿no? Simplemente, ¿cuántas veces mides tú un objeto en las mismas circunstancias y te da el mismo resultado o muy cercano? No sabemos si el resultado esté bien o esté mal, pero sabemos que tantas veces mides un objeto en las mismas condiciones y te da un resultado muy semejante. Eso es la repetibilidad. Entonces, imagínense, vamos a suponer que tenemos nuestro reloj otra vez, el que teníamos. Volvemos a tener nuestro reloj. Y ese reloj tiene su manecilla de las horas, su manecilla de los minutos, su manecilla de los segundos. Y cada vez que transcurre un segundo, cada vez que transcurre un segundo, ese reloj avanza un segundo. Cuando transcurre un segundo, avanza un segundo. ¿Ese reloj tiene repetibilidad, sí o no? Sí, debe tener repetibilidad de algún porcentaje. Claro que tiene repetibilidad, porque si no tuviera repetibilidad, pues no nos podría dar la hora, ¿no? Porque si cada vez que pasa un segundo el reloj no avanza un segundo, pues nos está diciendo una información falsa, nos está diciendo una información incorrecta. Entonces, si ese reloj avanza un segundo cada vez que pasa un segundo, ese reloj tiene repetibilidad. Quiere decir que reacciona igual cada vez que pasa un segundo. Entonces, el reloj tiene repetibilidad. Esto quiere decir que cada vez que pase un minuto, ese reloj va a tener repetibilidad y va a avanzar un minuto. Igualmente, cada vez que pase una hora, ese reloj va a avanzar una hora. ¿Ok? Finalmente, exactitud. Ahorita dejamos la repetibilidad ahí, ahorita vamos con exactitud. ¿Cómo definiríamos la exactitud? Sería el margen de error como tal, en este caso, ya que... Ah, Sí, es correcto. Es correcto, esa es la exactitud. La exactitud es la distancia que hay entre el valor real, que es este, y el valor que estamos obteniendo, que es este. Entonces, esta distancia de aquí a acá es lo que se llama exactitud. ¿Ok? ¿Quedaron claras esas tres dimensiones? Miren, muchas veces en las plantas donde hacen flechas para motor, una planta donde hacen flechas para motor, nos dicen que quieren un sensor de medición muy perfecto porque quieren medir muy exactamente bien. Pero muchas veces estas personas no lo saben, pero no quieren medir. Lo que hacen es comparar. Lo que hacen es comparar. Hay quien compara y hay quien mide. Fíjense, por ejemplo, imagínense ustedes que yo estoy haciendo flechas de 30 centímetros y puedo tener un margen de error de más o menos 1 milímetro. ¿Sí? Más o menos 1 milímetro de error. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a hacer mi armazón que les comenté hace rato, meto la flecha, en un extremo voy a tener dos ranuras que me van a indicar que si la flecha cae adentro de esas dos ranuras, la flecha está útil, es correcta. Si la flecha sobrepasa cualquiera de las dos ranuras, por lo tanto la flecha no es correcta, no me sirve, porque puede estar demasiado corta o demasiado larga. Pregunta, ¿qué están haciendo ahí? ¿Están midiendo o están comparando? ¿Están comparando? Están comparando, exactamente. Están comparando. Están comparando la flecha con dos limitantes, que son en este caso dos líneas, o incluso puede ser un sensor de desplazamiento óptico.
También puede ser. Puede ser un sensor de desplazamiento óptico que también nos puede decir están comparando y si la comparación es correcta o no. Ahora, si yo agarro un sensor, lo pongo frente a la flecha y mido exactamente cuánto mide la flecha, y yo digo esta flecha mide 30.254 centímetros, otra mide 30.821, otra mide 30.214. ¿Ahí qué estoy haciendo? ¿Estoy midiendo o estoy comparando? Ahí sí es medición porque estás dando el valor de la lectura y no una ventana. Exactamente, estás obteniendo un número. Ahí sí es medición, ahí sí estás midiendo. Pero vemos que en los dos casos podemos utilizar un sensor. Podemos utilizar un sensor para medir y podemos utilizar también un sensor para comparar. Entonces, si lo que yo quiero es comparar cuál de estas tres dimensiones me es más útil, la resolución, la repetibilidad o la exactitud. Si yo quiero comparar, ¿Sería la repetibilidad? claro que sí, la repetibilidad, porque la repetibilidad me está diciendo que mi flecha más o menos mide lo mismo. A mí no me importa si mide más o si mide menos, pero más o menos mide lo mismo. Entonces la repetibilidad es lo que más me sirve para comparar. Entonces, cuando nosotros vamos a ver un cliente que quiere un sensor de medición, necesitamos preguntarle qué es lo que quieres hacer. Obviamente él no va a saber, pero él nos va a decir, yo quiero saber que estas flechas se hagan así y así, midan tanto así y así. Ustedes sí deben de saber y deben de decir, este señor lo que quiere hacer es comparar. Y si quiere comparar, voy a tener que recomendarle un sensor que tenga una excelente repetibilidad. Si yo quiero medir, o si el cliente lo que quiere es medir, ¿cuál de estas tres dimensiones me es más útil? Exactitud. Ujú. Correcto, la exactitud es correcto. La exactitud es la dimensión que me va a ayudar a mí a saber cuánto mide exactamente una flecha. Claro, con su margen de error, con su margen de error. Y finalmente la resolución va a ser que mi medición sea mucho más detallada, vamos a decir, con más decimales que pueda yo saber 4 o 5 decimales adelante cuánto mide mi flecha. ¿Ok? Entonces, estas tres dimensiones que no son iguales ni sirven para lo mismo, pero afortunadamente están las tres, ¿cómo le podríamos decir? Emparentadas entre sí, están las tres relacionadas entre sí. Muchas veces los clientes se equivocan al momento de solicitar un sensor, pero ustedes no se deben de equivocar. Ustedes deben de saber exactamente qué es lo que necesita la persona y cómo lo va a lograr. ¿Con qué sensor lo va a lograr? Con un sensor que tenga excelente repetibilidad, con un sensor que tenga excelente exactitud o con un sensor que tenga excelente resolución. Finalmente, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me sirve saber cuál es el error del sensor? Bueno, vamos a ver para qué nos sirve saber. Miren, tenemos aquí este histograma de mediciones de flechas. Y nos damos cuenta que esta de aquí es la media, es donde más caen los valores de medición de las flechas. Entonces, esta es la media. Esta dimensión aquí, esta anchura, ¿qué creen que sea? ¿No le dan?
Esta de aquí es la resolución. Exactamente, esta es la resolución. Esta distancia de aquí a aquí, bueno, más bien, esta de aquí a aquí, ¿qué creen que sea? Esta distancia de Repetibilidad. aquí, repetibilidad, porque ahí es donde cabe, ahí es donde caen todas las mediciones. Y finalmente esta medida de aquí a aquí, bueno, más bien esta de aquí a aquí, ¿qué creen que sea? Fíjense, este es el valor real. Y es el La valor más precisión, ¿no? Y bueno, sería más que la precisión, sería como tal lo que deseamos medir. Porque sí, exactitud. toda la exactitud sería hasta acá, ¿no? A la longitud superior, por lo que él abarca más, pero No, realmente la exactitud es esta, porque aquí es donde más cae, o sea, tenemos que agarrar el valor más grande. Porque si agarramos uno de estos, pues son muy, por ejemplo, las que caen aquí pues, son muy poquitas. La mayoría caen aquí, entonces tenemos que llegar aquí. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer este valor? Para que en nuestro PLC le demos un offset de lo que está desviado y esta curva la recorramos hacia acá. ¿Sí me explico? Y de esa manera hacemos nuestro sensor perfecto en cuanto a mediciones. ¿Cómo recorremos ese sensor? Pues simplemente si de aquí a acá hay un error de 10, ¿qué quieren? Micrones. Si hay un error de 10 micrones, en este caso sería menos 10 micrones, pues lo que vamos a hacer es sumarle a este más 10 micrones y ya cae aquí. Y entonces nuestro sensor ya está midiendo perfectamente bien. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Sí, Pepe. Bueno, señores, pues por hoy es todo. Muchas gracias. Espero que les haya interesado este tema. A mí se me hace muy interesante porque yo he visto que siempre en cuestiones de medición, siempre como que hay muchas dudas. Pero bueno, ya estamos aquí, pues a todo dar. Pues muchas gracias a todos. Estén bien, cuídense y nos vemos la semana entrante. Pepe, buen día, un abrazo. Hasta luego, buen día. Buen día, gracias, gracias Octavio, gracias Diana. Gracias, saludos. Saludos, que tengan buen día a todos. Gracias. Buen día. Gracias, que estén bien, buen día.